Miguel González, abogado penalista, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Un saludo, muchísimas gracias por la invitación. Y mire que esa pregunta que acaba de hacer Sebastián, o esa afirmación, decía, es que esto está muy largo, esto comenzó a las 8:30 de la mañana, está haciendo la lectura de las consideraciones la doctora Heredia. ¿Es normal que sea leído todo el expediente, o al menos las consideraciones que tengo entendido son unas 500 páginas? ¿Es algo normal o es algo atípico, pues por la envergadura del caso que estamos tratando? Digamos que hay dos momentos procesales. Uno, que es el sentido del fallo, donde la norma establece que simplemente debe hacerse una contextualización del asunto, digamos que algunos apartados relevantes, y a partir de ahí determinar si el sentido del fallo es absolutorio o condenatorio. Posteriormente se genera una segunda audiencia, y en esa segunda audiencia sí se produce la lectura absoluta de la sentencia. No sé por qué en el sentido del fallo se ha venido generando la incorporación de todas estas consideraciones cuando no sería el escenario propicio para hacerlo. ¿En qué escenario se daría entonces? ¿Dónde sería propicio hacer esa lectura de las consideraciones que estamos justamente escuchando en este momento? En la lectura de la sentencia. Ok, ¿que será más o menos en cuánto tiempo? Nos decía el doctor Gutiérrez que en 8 días, Sebastián, ¿verdad? Que más o menos en una semana. En 8 días, sí. Digamos que no hay un tiempo, la norma sí establece un periodo de 8 días, pero la juez puede tomarse un par de días más para pulir, verificar y corroborar algunos aspectos de la sentencia, y que la lectura se dé sin ningún tipo de inconsistencia, sin ningún tipo de falla, sin ningún tipo de error ortográfico. Entonces puede tomarse un par de días más. Ya eso dependerá del despacho y el tiempo que determine que necesita. Sin embargo, debe ser pronto el periodo entre el sentido del fallo y la emisión de la sentencia. Doctor González, la apelación es, pues, cualquiera que sea el veredicto, pues va a haber una apelación de un lado o del otro. Esta apelación tendría ¿cuánto tiempo para empezar, pues para funcionar, para ponerse la apelación pues digamos, para que funcione la apelación y se empiece a procesar la apelación? Y lo otro que le quiero preguntar es también si en el momento que se hace esa apelación, la prescripción del caso queda anulada, o en el momento de la sentencia la prescripción queda anulada. Ahí ocurren dos cosas. Lo primero es que se tiene, una vez leída la sentencia, es decir, ya en definitiva la juez toma la decisión y da lectura a la sentencia y le notifica a las partes de esa decisión, ellos tienen la posibilidad de interponer de manera verbal su deseo de presentar el recurso de apelación en contra de la decisión. La ley establece que se le otorgan 5 días a quien recurre la decisión y 5 días a quien actúa como no recurrente, es decir, a las víctimas y en un eventual caso la defensa quien interpone el recurso de apelación en contra de la decisión. Así las cosas, la ley establece que para casos donde haya esta complejidad, donde la información sea tan abultada, se puede prorrogar por 5 días más. En este caso yo creo que la juez lo va a hacer independientemente de que sea una u otra parte. Entonces tendrían 10 días hábiles para sustentar el respectivo recurso de apelación que se puede presentar de manera escrita. Ahí ocurre otro factor bien importante, y es que digamos que la decisión de la juez, pues además de ser susceptible de recurso, no interrumpe la prescripción, sino que el tiempo sigue continuando y el tribunal tendrá que decidir con la prescripción en la nuca, por así decirlo. Que es el 16 de octubre, ¿verdad? El término de la prescripción. Es decir, ¿todavía habría chance de que prescriba este caso? Sí, todavía existe la posibilidad. De hecho, yo lo he dicho en ciertos paneles, yo no creo que el tribunal, a la hora de emitir una decisión rigurosa, pueda hacerlo de aquí al 18 de octubre. Si solamente la práctica probatoria dentro de este proceso nos llevó aproximadamente 65, 70 días, no sé si es que se designe una sala exclusivamente para el estudio del proceso, pero honestamente no creo que de aquí al 18 se pueda revisar en debida forma esta decisión y todo lo que se practicó a lo largo del juicio para que el tribunal emita una decisión pues donde se valoren todos los aspectos del proceso. Pero doctor González, ahí me deja usted un poco pensativa, porque dice, no existe forma humana, al menos haciéndolo bien, de que se tome una decisión en ley y en norma. Entonces, según usted, esto prescribiría.
Existe la posibilidad de que prescriba, a no ser que el tribunal designe o el Consejo Superior designe exclusivamente 3 magistrados para estudiar este caso. Eso, digamos que no, en la historia no ha ocurrido, no se ha presentado esta situación, ni siquiera en el caso de Luis Carlos Galán. Lo que se hizo fue asignar al despacho, al tribunal, un funcionario más, pero no se designó una sala específicamente para el estudio del análisis del caso. A no ser que eso ocurra, que incluso haciéndolo creo que sería humanamente imposible analizar todo el proceso al detalle, yo creo que el asunto terminaría prescribiendo en segunda instancia. A ver, abogado González, es que Colombia es un país de abogados y todo puede pasar. Y le quisiera preguntar si podría tener lugar una acción judicial, que se interponga algún recurso en que diga que todo este proceso que ha pasado por la justicia ordinaria se anule o pierda sentido porque el juez de un expresidente es la Corte Suprema, devolverlo a la Corte Suprema de Justicia. ¿Eso podría suceder o ya es imposible? No, ya resulta imposible. Lo que sí puede hacer la defensa o la víctima, dependiendo quién presente el respectivo recurso, es alegar que se presenta una nulidad y que por esa nulidad se debe dejar sin efecto lo practicado a lo largo del proceso, pero las causales son muy específicas, porque haya una prueba ilícita, porque haya vulneración al derecho de defensa, porque haya vulneración a garantías. Sí se puede hacer esa solicitud con miras a que el proceso se decrete nulo. No obstante, esa nulidad no puede ir encaminada a que el proceso regrese a la Corte Suprema de Justicia, porque ese fue un tema ya zanjado. Pues ese tema de la prescripción sí se lo tengo que preguntar al doctor Viveros. Pedro, está acá hablándonos el abogado experto en temas penales, de que pues que para él, si no se hace digamos de manera con 3 magistrados, creo que nos acaba de decir, pues lo más probable es que exista una gran posibilidad mejor que prescriba este caso. En términos políticos, electorales, ¿cuál sería la consecuencia de tal situación, de que prescriba el caso? Porque recuerde que en todo este tiempo que hemos hablado del caso, pues sí, digamos la parte del doctor Iván Cepeda, que es el que está denunciando al doctor Álvaro Uribe, pues siempre han puesto de relieve que se quiere, por parte de la defensa, alargar el tiempo para lograr una prescripción. Esto tendría un impacto político también muy importante. Pues yo no soy abogado penalista, por eso no quiero meterme en las lides del doctor González, pero políticamente hablando, lo que menos conviene para cualquier persona es que prescriba o que precluyan algo, porque sencillamente los opositores van a decir: usted nunca quedó, digamos, o verificaron su inocencia en las prácticas normales y en un fallo, sino que recurrieron a las estrategias de la dilatación o de la dilación para poder llegar a la preclusión. Entonces, si me pregunta políticamente, pues eso tiene de lado y lado unas refriegas que se verían en su momento. Aquí siempre se ha dicho que lo que han jugado estratégicamente es llegar a la preclusión. Repito, ese sería un escenario que no es, digamos, el deseado, porque le da argumentos a los opositores del expresidente Uribe para decirle que no tuvo una salida de su inocencia dentro de los términos procesales, sino que recurrió. No, la preclusión también hace parte de los términos del proceso, pero digamos sería más un elemento para la argucia de los opositores del expresidente Álvaro Uribe, sin duda. Sí, no creo que sea la decisión o el final deseable en este caso, pues tan importante para la justicia y, como decimos, para la política colombiana. Pero Pedro, acá sí yo quería preguntarle otra cosa que tiene que ver con política, y es que todo esto comenzó por señalamientos de Iván Cepeda al doctor Álvaro Uribe de parapolítica, de haber sido uno de los fundadores de uno de los bloques de las AUC, y hoy estamos hablando pues de otro delito, que es manipulación de testigos. ¿Esto qué nos dice en Colombia con toda la historia del conflicto armado que tenemos en nuestro país, y de lo que decía Sebastián al principio, que pues antes los expresidentes o presidentes o personas de alto rango político en el país eran intocables? Yo he visto con mucho detenimiento que la jueza ha sido muy clara y concisa en no mezclar. Creo que en eso hay que decírselo a ella. Ha sido muy juiciosa en en determinar que este juicio no tiene nada que ver con el conflicto
y con las otras acusaciones que le han elevado al expresidente Uribe. Entonces me parece muy importante que esa garantía se dé en medio del proceso para que no tengamos una mezcla entre lo que muchas personas le sindican o le inculcan al expresidente Álvaro Uribe en materia del paramilitarismo y demás, y pues circunscribir este caso a lo que pasó pues con unas conductas que dicen los abogados del doctor Iván Cepeda pues no fueron legales al momento de Señor hacer esas Viveros. acciones por parte del presidente. Señor Viveros, pero entiendo que hagan, digamos, que traten de desligar eso, ¿cierto? Que traten de desligar esos dos temas, pero yo le pregunto a usted, si por ejemplo dicen que si el fallo llega a ser que sí fue culpable, que el expresidente Uribe fue culpable de manipulación de testigos, de fraude procesal, ¿y cómo desligar eso de las otras acusaciones de paramilitarismo? Porque entonces, ¿para qué hizo la manipulación? ¿Para qué hizo el fraude? Es decir, es imposible desligarlo. Es decir, esto sería un primer paso de un proceso más largo, que creo yo que esa es la parte, digamos, más delicada, porque no se puede desligar al final, porque entonces uno se hace la pregunta. Si fue responsable, si lo toman como responsable de esto, entonces ¿para qué manipuló testigos? ¿Para qué hizo el fraude procesal? ¿Para qué se puso en todo esto? Si no era para ocultar de lo que se le estaba hablando, que es el origen de todo, que eran las acusaciones que estaba haciendo el senador Iván Cepeda en el Senado hace muchos años. Es que yo tengo ese otro problema, y es que miro lo que está pasando, y este juicio es un juicio por esos cargos que tiene el expresidente. Si viene después la apertura de otro y usan este para abrir otro, yo pues no sé, no tengo, digamos, ningún tipo de elemento para decir que eso sea así. Ahora, creo que ahí sí tendríamos que recurrir al doctor González, que nos ayude a entender si esto puede servir para abrir otro proceso en materia penal contra el expresidente Álvaro Uribe en este mismo estrado o en esta misma circunscripción legal, porque no sé si los otros casos cobijen al expresidente en otra serie pues de sus fueros o no sé, pero en este caso todo el debate se relaciona con unas interceptaciones, y hasta el momento yo incluso le he oído a la señora juez que ha sido bastante cuidadosa en no mezclar esos dos elementos, pero yo recurriría al doctor González, no sé si penalmente eso se pueda, pero yo no quiero ponerle una Verónica y salirme la tangente, sino que es un tema tan delicado y tan complejo que preferiría yo dejarlo en lo que está hoy, y bueno, si hacia adelante hay otro juicio que se abra, pues habrá que analizarlo sin duda. Pues antes de la pausa para noticias, doctor González, ¿usted ve posible esto? Lo que pregunta Ana Cristina, que haya forma en que esto termine con la apertura de un caso pues más grande relacionado ya directamente con paramilitarismo. No va a pensar, doctor González, que le estoy escurriendo el bulto ni nada, sino que no sé de esa materia, entonces. Doctor, no se escucha, ¿me le abren por favor al doctor González? Me dejó lo complicado. Qué pena. Tranquilo, no, ni más faltaba. Yo sí creo que se puede generar una compulsa de copias. Esa compulsa de copias al final parte de la decisión que tome la juez conforme a lo que verifique, y en esa compulsa de copias se pueden investigar situaciones adicionales a lo que ya se juzgó al interior de este proceso. Sin embargo, no podemos olvidar, y lo digo rápidamente, que hay un principio, y es el principio non bis in idem, que digamos cobija el derecho penal, y eso básicamente es que una persona no puede ser juzgada dos veces por lo mismo. Yo creo que si este proceso nace por ese asunto y a partir de ahí se abordan algunos aspectos relacionados con el paramilitarismo, creería sin duda que existe la posibilidad de que el proceso muera ahí y no se genere ningún tipo de compulsa o apertura de un proceso adicional, pero ya eso queda en criterio de la juez. Bueno, pues vamos a estar pendientes. Otro punto que nos surge aquí en esta mesa de diálogo. Gracias al doctor Miguel González y a Pedro Viveros por acompañarnos, cada uno desde su área de experiencia, con el tema que estamos tratando hoy, que es la lectura del sentido del fallo contra el expresidente Álvaro Uribe. Feliz día para los dos. Hacemos una pausa. Ya vienen las noticias del mediodía.